Hola amigos, bienvenidos a este segundo video, donde estamos hablando de recolección de datos, validación y análisis de los mismos. Esta es parte de la evaluación del tema 3 de la materia Diseños Cuantitativos de la Investigación, dirigida por el doctor José Artigas, de la Universidad de Yacambú, como parte integral de la Maestría de Gerencia de Finanzas de los Negocios. En el primer video evaluábamos el tema de población y muestra, confiabilidad y validez. Acá vamos a hablar de técnicas e instrumentos de recolección de datos y la técnica de procesamiento y análisis de los datos. En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de datos, tenemos que básicamente la técnica es el cómo el investigador va a obtener estos datos. Pues existen muchas, tenemos la observación, la entrevista, la encuesta, el focus group, los test, experimentos, escalas de actitudes, pruebas de rendimiento. A pesar de que existen muchas, hay unos que son comúnmente más utilizados o más aceptados, o los que permiten al investigador obtener resultados más confiables o más válidos, que son la observación, la entrevista y la encuesta, sobre los cuales ahondaremos en este video. Los instrumentos, por otra parte, vienen a ser el con qué. Ya vimos cómo lo hago, ahora viene con qué lo hago. Bueno, el investigador lo va a hacer con guiones de observación, notas de campo, el diario del investigador, listas de cotejo, registros anecdóticos, entre otros, guión de entrevistas, sus cuestionarios. Para evaluar las escalas de actitudes, pues tiene sus fichas. En cuanto a la observación, que es el primero que estamos analizando, vemos que es el método fundamental por el cual el investigador va a obtener los datos de la realidad, toda vez que consiste en obtener, por medio de la percepción intencionada y selectiva, una visión congruente del hecho que está siendo investigado. La observación como método es un acto en el que entra en una estrecha y simultánea relación el observador, el investigador normalmente, y el sujeto, fenómeno o objeto que está siendo objeto de la investigación. Las ventajas de la observación es que, al ser un método directo, el investigador tiene de primera mano la constancia del hecho que está visualizando. Aparte, es un hecho que no va a suceder de nuevo en el tiempo. En cuanto a las características de la observación, tenemos, basado en lo mismo que estábamos diciendo, que es un hecho irrepetible. El observador lo está viendo en una primera oportunidad y no va a haber otra oportunidad de verlo. En cuanto a las características, igual podemos decir que cuando se está investigando elementos sociales, o fenómenos, objetos sociales, el investigador tampoco va a tener oportunidad de verlo en un segundo momento. Sucede una sola vez y de ahí él arroja sus resultados, sus proyecciones en la investigación. En cuanto a los tipos, tenemos, que hay en las cuales el observador es participante, en las que no es participante. Tenemos un tipo de observación estructurada o simétrica, tenemos la inestructurada o no simétrica, individual o grupal. Y últimamente, con el tema de las nuevas tecnologías, podemos incluso calificar como tipos de observación la presencial y la no presencial, por el tema de las cámaras, las conexiones entre personas a través de videos. Una vez analizado el tema de la observación, vamos con la entrevista. La entrevista consiste en una conversación entre quien recolecta los datos, que usualmente es el investigador, y una o más personas, quienes van a ser los entrevistados, quienes van a dar a través de la entrevista la información de la investigación. El uso de la entrevista se hace para recabar información de forma verbal o por otro tipo de comunicación con personas que tengan limitaciones de comunicarse verbalmente. Vamos a ver, los tipos de entrevista tenemos que se puede calificar en función de las personas que intervienen. Puede ser una entrevista individual o colectiva. En función de la técnica, puede ser estandarizado, con una serie de preguntas prepautadas. Puede ser libre, con las preguntas que quiere hacer el investigador en su momento o que le vaya dando el desarrollo de la entrevista, o puede ser mixta. En función del clima, sobre todo se ven temas políticos, puede ser calma o relajada, o puede ser una entrevista dura, ¿no? Y en función del canal de la entrevista puede ser directo, cuando se hace en presencia en el mismo recinto del entrevistador y él o los entrevistados, o puede ser a distancia. Tenemos las entrevistas telefónicas, las cartas, correos humanos en el caso de delincuentes malhechores que están haciendo entrevistas y no quieren ser objeto de las autoridades. Y todo lo que está permitiendo actualmente los medios digitales y las nuevas tecnologías. En cuanto a la confiabilidad de la entrevista, es un tema muy subjetivo, porque puede que el entrevistador esté dándonos datos reales, puede que el entrevistador esté limitado por factores que no conozcamos o que no conozca el investigador y no nos esté aportando los datos que nos hagan sustantiva nuestra entrevista.
Analizada la observación y la entrevista, vamos con lo que viene siendo el parangón, la madre de los métodos de recolección de datos, que es la encuesta. Es una técnica de recolección de datos para establecer información de una muestra, generalmente de personas. Acá el investigador recopila los datos por medio de cuestionarios que los ha elaborado previamente pensando en la investigación que está elaborando. En cuanto a la encuesta, pues la información es recogida por métodos estandarizados de manera sistemática. Cada participante, si es un solo investigador o varios, trabaja con las mismas preguntas. Existen muchos tipos de encuestas. Conforme a sus objetivos pueden ser descriptivas o analíticas. Según las preguntas, puede ser una encuesta abierta o cerrada. Y según el medio, pues puede ser papel y lápiz, telefónica, vía web, vía móvil. Las ventajas pues son innombrables de la encuesta como método. Tenemos el bajo costo, la precisión de la información obtenida, es posible aplicar el método científico a la encuesta, la rapidez. Tenemos que es una de las técnicas más utilizadas por los investigadores, ya que permite que cualquier tipo de muestra tenga acceso a la misma y tiene gran capacidad para estandarizar los datos que veremos más adelante cómo son procesados. En cuanto a las desventajas, pues tenemos el sesgo muestral, que es un promedio, tenemos la desviación estándar, y en este sentido pues pasaremos a estudiar lo que hablábamos en materia de confiabilidad, el tema de los coeficientes. Con el tema de las nuevas tecnologías de la comunicación vemos como ha habido un cambio en lo que es la captación y la percepción de los datos. Por ejemplo, tenemos en materia de observación, lo que comentaba previamente de las cámaras que permiten que un observador, estando en el trópico, esté haciendo observación de algo que sucede en el polo, por ejemplo. En el tema de las entrevistas, vemos que hay entrevistas a distancia, lugares que son inaccesibles, se pueden hacer entrevistas vía Skype o otro medio electrónico. Igual sucede en el tema de las encuestas, donde incluso hay impersonalidad de las encuestas. Usted termina de visitar una página web y le hacen una encuesta sin preguntarle su nombre. Hasta acá les hablé de lo que es las técnicas de recolección de datos. De aquí en más vamos con lo que es las técnicas de procesamiento y análisis de esos datos que ya recolectamos. El procesamiento son las distintas operaciones a las que son sometidos los datos recolectados. El análisis es todo lo que viene sobre esa parte de procesamiento que estamos realizando. Una vez recolectados los datos, conforme a las líneas que previamente ha establecido el investigador, corresponde hacer el procesamiento de los mismos. Es ahí donde entran las etapas de procesamiento y análisis de estos datos. Un dato procesado se convierte pues, en un número, en una letra, en una cifra, en un carácter alfabético que nos va a venir a formar parte luego de una tabla o de una gráfica. En cuanto a los datos, pues van a tener un carácter cualitativo y uno cuantitativo. Cuando los datos tengan un carácter cuantitativo, podemos hablar que es continuo o discontinuo. En cuanto al procesamiento, pues tenemos varios elementos a estudiar, que es la clasificación, el registro, tabulación, codificación. Eso es lo que hace el investigador una vez obtenido los datos. El registro de los datos consiste en consignar de una determinada forma la información obtenida y desarrollarla, puede ser en papel o en formato digital. La tabulación es el agrupamiento, ordenamiento, clasificación de los datos que hace el investigador una vez obtenido, pues ya sea cuestionarios, encuestas, formatos. En este proceso se pueden incluir todas aquellas operaciones que vienen formando parte de las líneas de investigación. En cuanto a la tabulación, puede ser también realizada de manera manual, ya que se aplica en investigaciones pequeñas o en muestras pequeñas, o cuestionarios con pocas preguntas, o una tabulación electrónica, que es lo más común, hasta con una hoja de Excel sencillamente se puede elaborar. En cuanto a la codificación, consiste básicamente en proporcionar códigos numéricos o alfanuméricos, como decía anteriormente, sobre los diversos datos para llevar un seguimiento o control más profundo. Existen dos tipos de codificación. La codificación de una pregunta cerrada, que normalmente el investigador la hace incluso cuando formula el cuestionario, cuando elabora la pregunta, y la codificación de preguntas abiertas. En este caso, pues el investigador no puede codificar antes, sino posteriormente practicado, porque obviamente va a haber multiplicidad de respuestas. En cuanto al vertido de los datos, que es otra característica fundamental, constituye en el vaciado que hace el investigador de todos los datos obtenidos o recolectados mediante los métodos que hablamos anteriormente. En cuanto a las etapas del procesamiento de los datos, la estructura del procesamiento de los datos, tenemos que en principio hay una entrada donde los datos son obtenidos, sea por la encuesta. Hay ocasiones donde es muy grande y no lo hace directamente el
el investigador, sino personas que se contratan para tal efecto. Luego tenemos el proceso, que es mientras se ejecutan las operaciones. Y finalmente la salida, que es cuando toda esa base de datos se ha elaborado, se generan las gráficas, se hacen las conclusiones de la investigación de la que estamos hablando. Visto ya el tema del procesamiento de los datos, vamos ahora con la parte de análisis de los mismos. El análisis de datos es como el investigador pretende descubrir los patrones o las tendencias que le ha arrojado su investigación. Se hace normalmente, la manera más común es a través de representaciones visuales, lo cual puede ser por medio de tablas o gráficos en toda su variedad la variedad que existe, ¿no? La representación tabular, pues se elabora una tabla que comúnmente manejamos día a día, una tabla que tiene título, encabezado, columnas, cuerpo, fuente, notas al pie. En esta tabla han vaciado todos los datos de los cuales previamente hemos elaborado encuestas o cuestionarios, o la observación de la cual hemos hablado. La representación gráfica, pues muy casada del tema de la tabla, es un elemento, más sencillo para analizar el investigador o a quien se le exponga la investigación, cómo o qué datos nos ha arrojado, qué tendencias se ven, cómo se está conduciendo la investigación. Los tipos de gráficos, pues hay gran variedad de gráficos. Tenemos histogramas, que son los que tienen relación con el tiempo, polígonos de frecuencia, que son los que nos vienen a determinar cada cuánto tiempo sucede o no un hecho, las gráficas de barras, que generalmente generan comparativas entre periodos de tiempo, entre zonas geográficas, las gráficas lineales, que son una comparativa para ver si los elementos van mejorando o empeorando, y las barras gráficas de 100%, cuando puede ser manera de torta circular o otro tipo, donde vemos qué espacio ocupa cada elemento dentro de la barra. Al final de esto, pues el investigador lo que persigue a través del análisis, desde que concibió su investigación, es generar unas conclusiones. Estas conclusiones van a venir dadas por la línea de investigación de la cual él conformó la investigación. Puede ser conclusiones, puede ser una síntesis, puede ser una deducción, puede ser estudios que permitan elaborar estudios de más larga data. Todo esto nos va a generar el fin último de la investigación. Depende cómo haya sido concebida desde un principio. Así llegamos al final de este video, donde hablamos del procesamiento y análisis de los datos en los diseños cuantitativos de la investigación. Muchas gracias.